Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículos 18 al 22. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a dar 3 pasos en nuestra lectura del Evangelio de hoy, que, como hemos notado, es el de la confesión de fe de Pedro. Situémonos primero en el contexto. El narrador de Lucas comienza diciendo que una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos, y fue en este ambiente en el que hizo el interrogatorio. A diferencia del evangelista Marcos, en Marcos 8:27, donde el evangelista nos cuenta las coordenadas espaciales de la confesión de fe de Pedro, concretamente Cesarea de Filipo, el evangelista Lucas deja de lado este dato geográfico y más bien acentúa el hecho de que la circunstancia sea la de la oración. No importa dónde haya ocurrido en el lugar de Palestina, ni siquiera el día. Lo que importa es que se trata de una experiencia de oración de Jesús. Y nosotros sabemos bien que Lucas destaca este rasgo de Jesús. Esto es, que era un orante. Lo vemos orando en los momentos claves de su vida. En el bautismo, como nos dice Lucas 3:21. Cuando escoge a los 12, como nos dice en 6:13. En la transfiguración, como nos dice 9:28. Y si nos vamos hasta el relato de la pasión, veremos cómo Jesús ora 3 veces. O es retratado 3 veces para indicar una oración constante. Al principio, en el Getsemaní, o más exactamente en el Monte de los Olivos, como prefiere decir Lucas, en el momento de la crucifixión, cuando perdona a sus enemigos, y en el mismo instante de la muerte, donde su último suspiro es para elevar una oración al Padre entregándole su espíritu. Y esto que vemos que ocurre en momentos decisivos de la vida de Jesús, en realidad es un hábito. Jesús tiene el hábito de la oración. Nos dice el evangelista Lucas en el capítulo 5, versículo 16, que Jesús tenía la costumbre, en medio de esta misión, de su misión profética, de apartarse a lugares solitarios para orar. Y este dato, que pareciera así dicho de pasadita, en realidad nos da 3 lecciones. Una, la que ya hemos dicho, la oración subraya la importancia que tienen los momentos.
En este caso concreto, la respuesta de Pedro a la pregunta por la identidad de Jesús le permite al Señor dejar ver claramente cuál es su itinerario de rechazo, muerte y resurrección. Y nos lo va a explicar diciendo: tengo que hacer esto, es necesario que ocurra esto. ¿Por qué? Porque es necesario, porque es un proyecto que viene del Padre. Y esto no se capta, los caminos de Dios no se captan si no es en la oración. Pero segunda lección. La segunda lección nos hace ir más a fondo. Nos muestra un Jesús que vive en intimidad con el Padre. La potencia y la grandeza de la acción profética de Jesús proviene de este cultivo de la vida interior. Jesús vive en intimidad con el Padre, y el hecho de que el evangelista represente a Jesús con frecuencia en oración, nos está contando su secreto, nos está anunciando la fuente de la gran fuerza del alma de Jesús. Y por lo tanto, también la buena noticia de que puede ser fuente de vida para nosotros, fuente de ayuda, de vigor, también de luz en la oscuridad de nuestro camino, a veces oscuro, luz que nos puede aclarar los enigmas de nuestra vida. Una luz que envuelve a Jesús en el episodio que va a seguir más adelante, el de su transfiguración, que por cierto para Lucas también ocurre durante una oración de Jesús. Y hay una tercera lección. Yendo más a fondo, hay un detallito que no pasa desapercibido. El irse aparte solo. Y esta palabra solo es fuerte. Jesús se encuentra solo. Jesús ora solo. Aunque paradójicamente el evangelista dice que los discípulos estaban con él. ¿Cómo sería esa soledad entonces? Está solo, pero los discípulos le acompañaban. A ver, son expresiones que parecen contradictorias, ¿verdad? Pero a lo mejor con estas palabras, Lucas nos quiere decir que en Jesús hay una soledad que no se puede eliminar. Una soledad que no viene dada solamente por la unicidad propia de su identidad, como es propio de todo ser humano, por una identidad que cada uno tiene en su diversidad, sino que se trata de una soledad que proviene del hecho de que tiene que cargar con una responsabilidad que en primer lugar es suya. Cada uno tiene que llevar su propia carga, que no puede todavía compartir con otros. Hay una soledad. Y esta soledad es bendita. Bendita esta soledad del que sabe estar a solas con el Padre, mirándose en el espejo de su propia identidad y encontrando allí la fuente de su vida. Bueno, pero podemos mirar ya la segunda parte del Evangelio. Hemos visto el contexto, y en este contexto Jesús plantea la pregunta por la identidad. Jesús estaba en oración, nos dice Lucas, cuando le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que Él es? Y recibe respuestas que muestran que no han comprendido a fondo su identidad, sino apenas parcialmente. Las respuestas que da la gente tienen que ver con lo habitual, con lo conocido, con una repetición de un pasado ya agotado. Los profetas, Elías, Juan Bautista, una repetición del pasado que no sabe abrirse a la novedad desconcertante de Jesús. Como quien dice, es necesario romper con los modelos ya conocidos.
De todas maneras, la gente dice una cosa que es cierta. Las tres respuestas de la gente que ya analizábamos ayer, porque Herodes, la búsqueda que Herodes está haciendo de Jesús y su inquietud, su curiosidad, ya puso sobre el tapete el problema. Jesús es un profeta, y verdaderamente es un profeta, pero no es un profeta cualquiera. En él hay algo que no encaja en el modelo profético. Él va mucho más allá. Por eso no es incorrecto decir que Jesús se comprende a la luz de Juan Bautista, o como un nuevo Elías, o como Jeremías o alguno de los profetas. En el fondo se dice Jesús es uno que habla en nombre de Dios, un portador del mensaje de Dios. Pero resulta que Jesús no solamente es mediador de Dios. Él tiene una identidad propia. Él es Señor. Él es Hijo de Dios. Él es Rey. La identidad de Jesús supera la categoría profética. Y uno esperaría que los discípulos hayan realmente ido más a fondo. Los discípulos dan un paso, pero también a ellos les queda faltando. La respuesta de Pedro es que Jesús es el Mesías de Dios. La identidad de Jesús como Mesías tiene que ver con las expectativas del pueblo. Pero de todas maneras sigue siendo solamente un hombre, un enviado de Dios, un salvador político o un taumaturgo con poderes extraordinarios. Eso era lo que cabía dentro de la palabra Mesías. Por eso se va a aclarar enseguida, Mesías de Dios. Jesús es el último y definitivo Rey y Pastor que Dios envía a su pueblo. El pueblo y los discípulos captan la verdad de Jesús, pero no de forma completa. No captan un aspecto que es fundamental en la persona y en la misión de Jesús. ¿Cuál es? Esa alteridad, esa profunda diversidad que recibe constantemente de su relación con el Padre. Por eso se ha subrayado al principio este punto. Y es una alteridad que el mundo no puede comprender así con facilidad. Es una alteridad, una diferencia que lo llevará a un conflicto, a un impacto y a un malentendido que se convertirá en un rechazo radical, hasta el punto de llevarlo a una muerte violenta, un destino del que Jesús es plenamente consciente y hacia el cual se encamina con decisión, como se dirá enseguida en Lucas 9:51. Endureció el rostro, tomó la firme decisión de ir a Jerusalén sabiendo lo que le esperaba. Tú eres el Mesías de Dios. La respuesta de Pedro fue un poquito más allá de las opiniones populares. Pero Pedro ya antes había dicho de Jesús algo realmente extraordinario. El mismo día de la vocación, en Lucas 5:8, después de ver la pesca milagrosa, Pedro cayó a los pies de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y le dijo: Señor, Kyrios. Es el título por excelencia de Jesús. Por lo tanto, Pedro ya conocía esta identidad de Jesús, que es mucho más que un Mesías. Él es el Señor. Y el grupo de los discípulos al final de la tempestad calmada, en Lucas 8:25, ha caído a los pies de Jesús y ha dicho: este es Hijo de Dios. Al llamar a Jesús ahora Mesías, y concretamente Mesías de Dios, se apunta a la unicidad de Jesús, a la particularidad de Jesús, a la diferencia
que Jesús lleva en él, un profeta único fuera de cualquiera clasificación. Tú eres el Mesías de Dios. No eres solo un rabino, no eres un profeta, eres el Mesías de Dios, que connota también el ungido del Señor, el ungido esperado y prometido por el Señor para la salvación de su pueblo en los últimos tiempos. Y esto se había dado a conocer ya desde el bautismo de Jesús, en la unción que recibe del Espíritu Santo que había descendido sobre él en Lucas 3:22. Y el mismo Jesús en la sinagoga de Nazaret se presentó como aquel profeta Mesías anunciado por Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. Ungido en hebreo se dice Mashiach, Mesías. En griego se traduce como Cristo. Por lo tanto, ya esto ha sido dicho también con anticipación y ha sido puesto a prueba, o mejor revelado, a lo largo de la narrativa del ministerio profético de Jesús. Pero veamos brevemente la tercera parte del Evangelio de hoy. Una vez que Pedro confiesa la fe en Jesús como el Mesías de Dios, Jesús no hace comentarios, no lo corrige, no lo felicita, como ocurre en el Evangelio de Mateo, sino que continúa con otra enseñanza. Anuncia el rechazo y el sufrimiento que le espera. Un detalle más para que sigamos apreciando las particularidades del Evangelio de Lucas. Según Lucas, Pedro todavía no reacciona negativamente frente al anuncio de la pasión. Según Mateo y según Lucas, Pedro se le planta a Jesús cuando Jesús anuncia la pasión, y Jesús lo va a mandar para atrás, llamándolo Satanás, invitándolo al discipulado. Esto en Lucas no aparece. Solamente el hecho de que Jesús anuncia su pasión y la orden de Jesús de que guarden el secreto, de que no digan nada. Y la razón de esto es para que tengan un tiempo para asimilar, para comprender. Ellos obviamente no esperaban esto, y por lo tanto no lo entienden a la primera. Jesús pide silencio porque teme que se malinterprete su identidad, que lo consideren un Mesías político, según la ideología mesiánica dominante. Además, teme que los dirigentes, interpretando su identidad como un reclamo de poder político, acaben prematuramente su misión. Y más bien Jesús añade enseguida: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús en esta ocasión se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho. El título Hijo del Hombre, o calificativo Hijo del Hombre, explica mejor, sin ambigüedad, la misión de Él como enviado de Dios. Él es un hijo de Adán, pero también recordando la profecía de Daniel 7:13, aquel que viene entre nubes, que se le llama el Hijo del Hombre y que recibe toda potestad, todo gobierno y la tarea de juzgar, muestra el origen trascendente de Jesús, que va a entrar luego en sintonía con algo que nos espera, con una muerte violenta.
Y ante este anuncio del rechazo y de la muerte de Jesús, brota enseguida una pregunta que no se dice abiertamente, pero que está ahí. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué tiene? Jesús mismo lo dice, el Hijo del Hombre tiene. En griego, dei, es necesario. ¿Por qué es necesario? Por lo pronto no se explica por qué es necesario. Pero sabemos bien que será la inteligencia del misterio de la pasión, que vendrá a su debido tiempo, la que lo va a aclarar. Y en la mañana de la Pascua, en el camino de Maús y luego en el cenáculo, Jesús mismo será el catequista de esta necesidad. Lo explicará. ¿Por qué era necesario? Por lo pronto solo se escucha el anuncio y hay una primera pista. Es una necesidad humana, inherente a la historia de este mundo, como lo entendían ya los sabios de Israel y contemporáneos de Jesús, el libro de la sabiduría. El justo, el siervo del Señor, si permanece fiel a Dios y continúa haciendo su voluntad, se encontrará, aún sin quererlo, en la condición de aquel que sufre. Aquí dice, sufrirá muchas cosas, de ser perseguido como todos los profetas que fueron perseguidos, incluso de ser asesinado por asesinos. Mira lo que estoy diciendo, asesinado por asesinos. Este es el calificativo que se les va a dar en Lucas. Así se trate de autoridades religiosas. Pero lo más importante es que al tercer día recibirá la respuesta de Dios. Un Dios que lo levanta, un Dios que lo pone en pie como vencedor del mal y de la muerte. Y es en este punto que el Evangelio viene en ayuda de nuestra comprensión. Es por ese amor ilimitado, extraordinario, desbordante de Jesús, ese amor que tiene por nosotros, por el Adán que somos, por cada persona en particular también. Solo este gran amor explica por qué Jesús va adelante en medio de una historia de violencia, de rechazo. Podría parecer inexplicable, pero se nos dice que Jesús, en calidad de Hijo de Dios, de elegido de Dios, de Mesías de Dios, comparte con el Padre, por eso empezamos con la oración, comparte con el Padre el amor por la humanidad. Este amor del cual Él se hace la expresión más viva. Y Jesús, de esta humanidad, se hace también el servidor y el liberador del yugo del mal, de la muerte, de la enfermedad, de la opresión, del pecado, de todo lo que es negación de nuestro proyecto. Esta es la buena noticia para nosotros. Este amor que dio sentido a la vida de Jesús es una fuente de auténtica esperanza que le da sentido a nuestra pobre condición humana. Nos queda, como siempre, cada vez que leemos este pasaje, la tarea ahora de responder por nuestra propia cuenta quién es Jesús para nosotros. Pero hoy hemos visto la amplitud que tiene. Por lo tanto, comencemos primero meditando sobre esta oración de Jesús y la consecuencia que viene después. Si estás en oración y escuchas al Padre, entenderás que hay un camino que a lo mejor todavía no entiendes, pero hay un camino de Dios que lo que busca es vida y salvación, aunque pase por una muerte. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.